Hola, hola, buenas tardes, que tengas un día lleno de bendición, que tengas pues un excelente día. En este día quiero decirte que tu palabra tiene poder. Nuestra boca bendice y también maldice. En la boca tienes el poder de bendecir, también de maldecir. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia para leer juntos. Quiero decirte en esta tarde, nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 7. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Como te digo, la boca bendice o maldice. Dice la palabra de Dios que la boca del necio es como una ruina, es como una trampa que le lleva a la muerte. Por eso es muy importante cuidar nuestras palabras. El necio que habla, el necio que declara. La persona necia sale de sus bocas palabras ociosas que no le agrada a Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra del necio dice a futuro su consecuencia es la muerte. Por eso es muy importante de cada uno de nosotros cuidar nuestra palabra, cuidar lo que declaramos con nuestra boca. Es muy importante las palabras que nos salen de nuestra boca. También nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 37 porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Con tu boca bendices y con tu boca maldices. Porque dice la palabra, al que te maldice, bendícelo. Y al que te bendice, también bendícelo. Porque tu palabra tiene el poder de bendecir y de maldecir. ¿Qué palabras le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué palabras estás expresando hacia tu pareja, hacia tu esposo, hacia tu esposa? El poder de la palabra es muy importante. A una persona que se siente triste, que se siente afligida, a través de tu palabra puedes sanarlo. También a una persona que está enferma, que está afligida, a través de tu palabra también la puedes destruir, a través de tu palabra también la puedes afligir más. Por eso tus palabras son muy importantes. Dime tú, cuando una persona te dice palabras bonitas, palabras de aprecio, palabras que edifican, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes contenta? ¿Te sientes feliz? Por eso las palabras en la vida son muy importantes. Con tu boca puedes construir, puedes edificar. También con tu boca puedes destruir. En un matrimonio, cuando el esposo te trata mal, cuando el esposo te dice palabras poco agradables, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes alegre? No, te sientes mal, te sientes una persona que tu esposo te desprecia, te sientes mal. Por eso las palabras son muy importantes. Cada uno de nosotros cuidemos de nuestra palabra. Este pequeño miembro que tenemos, que es la lengua, tiene un gran poder, el poder de bendecir o el poder de maldecir. Con tu boca puedes declarar bendición, con tu boca puedes declarar maldición. Dime tú, ¿de qué quisieras vivir? ¿De bendición o de maldición? Porque la palabra de Dios nos dice que la bendición y la maldición es hasta la cuarta generación. Si tú vives de bendición, pues también tus hijos, tus nietos también van a ser bendecidos. Pero si tú vives de maldición, también tu generación va a ser maldecido. En esta vida, lo que se siembra se cosecha, tarde que temprano. Por eso la Biblia nos dice, nunca te canses de hacer el bien, que a su tiempo cosecharás, que a su tiempo podrás ver esos frutos, podrás ver lo que tú estabas sembrando. Por eso es importante cuidar de nuestra palabra. Con tu palabra puedes edificar o con tu palabra también puedes destruir. En el libro de Salmos capítulo 33, versículo 6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Jehová
el Dios Todopoderoso declaró, sea la luz, sea la noche, se hizo. Él hizo su trabajo completo. Dios hizo todo bueno. Lo que aquí hizo ya malo fue el hombre. Dios lo hizo todo bueno y con su palabra lo declaró. Y nosotros que somos sus hijos también con nuestra palabra declaramos. Tu boca trae bendición, tu boca trae destrucción, tu boca trae maldición, tu boca trae edificación. Si a una persona afligida te acercas, les das unas palabras bonitas, palabras de aliento, palabras positivas, se va a sentirse mejor de lo que estaba y ella se va a sentir agradecida contigo. Por eso es muy importante las palabras que nos salen de nuestra boca. Cuidemos de nuestras palabras, porque la Biblia dice, lo que sale de tu boca contamina. Si son palabras negativas, palabras ociosas, lo que sale de la boca contamina. Porque dice lo que ingresa por la boca no contamina porque se va de frente a la letrina. Así dice la Biblia. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros cuidemos de nuestra palabra. Profetiza, declara para tus hijos un porvenir, un futuro lleno de amor, lleno de bendición de la mano de Dios. Es mejor crear hijos para la gloria de Dios que tal vez para esta tierra o para este mundo. Porque podemos ver el libro, lo que está sucediendo en estos momentos. Con nuestros propios ojos podemos ver lo que está escrito en el libro de San Mateo se viene cumpliendo. Y también nos dice en el libro de Salmos capítulo 33, versículo 6, dice la bendita palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo, sea la luz y fue la luz. Jesús dice no en el libro de Génesis, Dios dijo, sea la luz y se hizo la luz. Su palabra tiene poder. Y así también la Biblia está escrito por los hombres inspirados por Dios. La palabra de la Biblia es viva, es eficaz, porque es la palabra de Dios. La Biblia pues no es un cuento de hadas, la Biblia no es cuento de fábulas, no es una fábula que está escrito, sino es una palabra verdadera, que está hecho por el Creador, por los hombres que Él lo ha inspirado para que lo escriban, las palabras que se viene cumpliendo. También nos dice en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdadera, porque a través de su palabra Dios lo declaró. Sea la luz si es su luz, sea la noche si es la noche. Por su palabra nosotros pues estamos vivos, porque Abraham le prometió, Abraham tu descendencia será pues como esas estrellas, y nosotros somos descendientes de Abraham. Declaró con su palabra. Por eso nuestra palabra en la vida es muy importante. Es mejor es mejor declarar, decir palabras positivas que palabras negativas, porque las palabras positivas va a edificar a las personas, empezando de ti misma, a tus hijos, al esposo que tienes, a la esposa que tienes. Con tus palabras muchas veces tal vez hieres a la persona que está a tu lado. Pero si no te das cuenta, dices, pero fue una simple palabra. Pues son tus palabras que hieren, son tus palabras también que sanan. A través de tu palabra tú puedes herir mucho a la persona que amas. Y a través de tu palabra puedes sanar también mucho a la persona que amas. Y pues nosotros las mujeres, la Biblia lo dice, somos como un vaso frágil, pero a la vez somos valientes. Y tú, varón, que tal vez que estás viéndome, no lo trates mal a tu esposa que tienes a tu lado, que es un regalo de Dios. Tal vez no lo estarás poniendo la mano, pero ¿cómo lo estás tratando? Tenga palabras bonitas hacia ella. Recuerda que tu esposa es un regalo de Dios. Tenga palabras bonitas, tenga detalles. Con tus palabras puedes sanar
muchas heridas. Tal vez en algún momento te has portado mal con ella, pues tenga palabras que edifiquen, palabras que sanen esas heridas, porque tu palabra tiene poder. Y también igual a ti, mujer, ¿qué palabra le estás diciendo a tu esposo? ¿Cómo lo estás tratando? Porque el respetos guardan respetos. Por eso es muy importante declarar palabras positivas, declarar palabras de ánimo, palabras que edifiquen. Porque una persona afligida, una persona triste, si tú le das una palabra positiva, una palabra de aliento, una palabra viva, una palabra eficaz, pues ella se va a sentirse feliz, se va a sentirse más tranquilo. Tu palabra tiene poder, mujer. A ti te digo, pues, que tú eres una mujer valiente, declara palabras positivas para tus hijos. Mi hijo de grande va a lograr esto, mi hijo de grande va a ser un buen ciudadano, con tu palabra declara. Yo te digo, mujer, es mejor crear hijos para la gloria de Dios, porque la palabra se va a cumplir, la palabra se viene cumpliendo. ¿Qué clase de hijos estamos criando? Es mejor criar hijos para la gloria de Dios, hijos que se ocupen en su viña del Señor, porque la palabra dice, hay muchos, hay muchos campos para trabajar en la viña del Señor. Lo que falta son los obreros, porque pocos están dispuestos a trabajar para el Señor. Pocos están dispuestos a expandir la verdad, expandir el evangelio, porque la palabra que nosotros decimos, que el evangelio, una persona cristiana que te comparte una palabra, pues es la palabra de la verdad, porque en la Biblia está basado toda la verdad. Pero muchos, a causa de nuestra desobediencia, nos hemos desviado de la verdad. A causa de la desobediencia nos hemos desviado de la verdad, porque somos desobedientes. ¿Qué decimos? Nosotros somos pues del mono, nosotros somos de, no sé de qué animal, dice el hombre, la ciencia, pero no es así. Dios te hizo de polvo, y también el día que te vayas de esta tierra a polvo volverás, y tu espíritu irá a dar cuentas a Dios. Muchas veces lo que hacemos la persona o el hombre es pensar nada más en la carne. ¿Y el espíritu cómo está? El espíritu pues está tan débil que nos olvidamos. Pero lo más importante en nuestra vida es nuestro espíritu. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros declaremos palabras positivas y cada uno de nosotros expandamos el evangelio, que las personas conozcan la verdad, porque muchos están cegados en la tiniebla, así como un día yo estuve cegado en las tinieblas. Yo estuve muerto en el pecado, pero así carnalmente, así estaba más viva, más feliz, tal vez en el camino ancho, haciendo lo que yo quería. Pero Dios me cambió la vida y hoy puedo ver la verdad. Hoy puedo ver cuántas veces estuve equivocado. Porque la Biblia nos dice, de lo vil, de lo despreciado, yo te he escogido a ti para avergonzar a los sabios. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros sepamos la verdad. Por eso en este día te digo a ti que me estás viendo que la palabra, que tu boca tiene un gran poder. Con tu boca puedes bendecir, con tu boca también puedes maldecir. Es mejor que cada uno de nosotros cuidemos nuestras palabras. Este pequeño miembro que es la lengua, pues un día nos va a llevar a bendición o a maldición. Dime tú de qué quieres vivir, de bendición o de maldición. Es mejor vivir de bendición que de maldición. Porque la bendición y la maldición, pues es hasta la cuarta generación. En esta vida lo que se siembra se cosecha a su tiempo. Por eso este día quiero decirte, en tu boca está el poder de bendecir, de maldecir. Si a alguna persona, ya sea tu esposo o algún familiar, lo has dañado con tu boca, pues este día quiero decirte, tienes aún tiempo de ir, de acercarte, de conversar y decirle, perdóname. Esta pequeña palabra que a veces nos cuesta decir, perdóname, perdóname, yo tuve la culpa, perdóname. Y de hoy para adelante, pues de mi boca
no saldrá palabras ociosas, palabras negativas. Tal vez con tus palabras también lo has herido a tus hijos. Tienes aún tiempo de decirle, perdóname, que de hoy para adelante, hijos, cuidemos nuestra palabra. Y en esta tarde quiero decirte, estés donde estés, quiero decirte que cuides de tus palabras, cuida de tu palabra, qué estás declarando para tus hijos, cómo lo estás tratando a tu esposa, cómo lo estás tratando a tu esposo. Cuida de tu palabra, porque si tú le tratas mal a tu esposa, no vas a querer pues que ella cambie a través de tu trato. Si tú le tratas mal a tu esposo, tampoco vas a querer que él cambie a través de tu trato. Es mejor cambiar primero uno mismo. Cuando tú cambias, los demás van a cambiar. Por eso es muy importante que tú primero cambies, que tú primero hables con tu boca palabras positivas, palabras de bendición. Deja de decir ya palabras ociosas. Deja ya esas palabras negativas. En esta tarde quiero decirte, Dios te bendiga en tu hogar, Dios bendiga tu matrimonio y pues es mejor decir palabras positivas. Muchas gracias, que Dios te bendiga.